¿Cuáles son las chambas que están en peligro con la inteligencia artificial? ¿Cómo vamos con las chambas en México? No sé si usted ya lo vio, seguramente sí, cada vez somos, mejor dicho, más y más usuarios que utilizamos la inteligencia artificial. El famoso chat GPT, que bueno, pues ha dado ahí un hito realmente en cuanto a lo que puede hacer una inteligencia artificial, pero hay muchas cosas más. Generadores de imágenes, generadores de hojas de cálculo. Las últimas hojas de cálculo que se hacen con inteligencia artificial sorprenden mucho porque ya más o menos va adivinando la máquina hacia dónde quieres trabajar o qué es lo que quieres hacer. En fin, es un mundo que está cambiando abruptamente. Hablar de la automatización, de los robots que pues ahí están también haciendo muchas chambas que antes hacíamos los seres humanos. Y mientras tanto, pues un sistema educativo deficiente, con pocas herramientas, pues para hacer frente a este mundo. Hoy está con nosotros Jorge Andrés Castañeda, como todos los martes. Querido Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? Luis, buenos días, un gusto estar por acá. Un saludo a todo el auditorio. Oye, a ver, primero, ¿cómo ves la chamba en México? ¿Cómo está la situación de empleo hoy? Bueno, los datos del empleo formal del IMSS han estado aumentando, ya estamos por encima de los niveles prepandémicos. Okay. Que digo, es normal, somos cada vez más gente, ¿no? O sea, no... Que el gobierno presuma que hay más empleos en el IMSS afiliados, alrededor de 21 millones, pues es normal. O sea, traía una trayectoria ascendente por muchas de las reformas que se han hecho y una muy lenta formalización del trabajo. Pero bueno, de los 120 millones de mexicanos que somos, 127, hay alrededor de 21 millones que tienen un trabajo formal, es decir, que cotizan en el IMSS o en el ISSSTE, etcétera, ¿no? Entonces, los datos han sido buenos, ha habido un poco aumento también en el poder de compra de los salarios, pero estamos muy lejos de donde deberíamos estar aún. Y pues aunque ya nos recuperamos de donde estábamos antes de la pandemia, todavía no recuperamos, digamos, esa tendencia alcista que venía ya desde varios años, ¿no? O sea, ¿y las chambas qué tal son? Bueno, sí se ha visto un aumento en el poder de compra del trabajo, sí tuvo un impacto positivo, yo creo, el aumento del salario mínimo. Y lo que estamos viendo en ciertas partes del país, que ya hemos platicado tú y yo aquí, como el nearshoring y demás, en el norte del país, pues sí han aumentado los salarios de todo porque simplemente no hay suficiente gente, ¿no? Ok. Entonces, sí vemos aumentos en el poder de compra de los salarios, sobre todo en el norte y en el Bajío. Ciudades como Monterrey, Reynosa, Tijuana, Juárez, pero incluso en Guanajuato, en Aguascalientes, Querétaro, lugares así. En la Ciudad de México el empleo sigue bastante deprimido. Ha habido, o sea, es de las pocas entidades que aún no llegan a los niveles que estábamos prepandémicos, y eso se debe en gran medida a la caída en el empleo en construcción en la Ciudad de México, que está muy lejos de los niveles pues que estaban en el sexenio anterior. Oye, este tipo de chambas que hay y que se están buscando, porque me dices, hay vacantes, pero no hay plazas. ¿Por qué no hay plazas? O sea, ¿por qué no hay gente que está llegando? ¿Por qué no hay gente aplicando? Bueno, pues porque, o sea, está jalando migración a muchos de esos países, ciudades del norte del país. Por ejemplo, a Nuevo León están llegando entre 150 y 200 mil personas nuevas al año. Ok. Y es sobre todo en ciertas chambas del sector servicios, que no son tan bien pagadas, donde hoy está siendo complicado llenar esas vacantes. Ok. Oye. Y también una parte en el sector manufactura para ciertos niveles, pero de especialización avanzada, donde no necesariamente existe la gente con las calificaciones necesarias para estas chambas, ¿no? A eso iba. O sea, ¿no hay perfiles en México? Sí, ¿O no hay tantos? No hay tantos, ¿no? Okay. O sea, necesitamos más. Y cada vez se necesitan más especializados, sobre todo en la parte de industria de manufactura. Estaba ayer allá con nuestros amigos en Monterrey, y estuve en Santa Catarina. Y en efecto, o sea, muy buenas noticias la planta de Tesla, creo que es algo que todos debemos de celebrar en México. Pero a ver, la planta en sí, ya andando a capacidad total, va a tener alrededor de 6,500 empleos. O sea, es una automatización brutal, ¿no? Para una, como le dicen, gigaplanta. 6,500, pues digo, es una banda. Sí, claro, no manches. Pero tampoco es como solían ser las líneas de producción. Exacto, o sea, no es como Chrysler si hubiera puesto algo hace 20 años, ¿no? ¿Sí? Y esos 6,500 empleos van a ser altamente especializados. No es de que tú seas técnico electricista y... Pues, o sea, con doctorado y cosas así. No, es más mano de obra y trabajos manuales, pero altamente especializados y con conocimientos muy específicos. Ok. Desde soldadores específicos, pero no es cualquier soldador, ¿no? Técnicos eléctricos, no cualquier. Sí, no es el maestro eléctrico o el maestro soldador. No. Con todo respeto a los maestros, pues. No, o sea, sí, y pueden capacitarse y existen programas para capacitar a las personas para estos trabajos. Ya. Pero no es cualquier obrero calificado que puede tener estos trabajos de la noche a la mañana, digamos. Entonces,
Pues sí se van a generar chambas, pero no cualquiera va a poder tener estas chambas, ¿no? Pero pues lo estamos haciendo mal, ¿no? O sea, no estamos educando para esas chambas. Pues bueno, escuchaba hace rato Ajá. a Carlos Mancera, Ujú. uno de los expertos más importantes aquí con nosotros, Sí. más importantes en temas educativos, y pues totalmente, o sea, nuestro sistema educativo no está generando los individuos, o sea, no está capacitando a los individuos con las competencias, que es como se conoce hoy en día, que necesita el mercado laboral. Ok. Y hoy en día, de lo que estabas platicando hace un segundo, Sí. pues la inteligencia artificial va a cambiar por completo el mundo del trabajo. Acaban de salir 2 papers muy Sí, está interesantes. cañón. Uno de los mismos, contratado, digamos, o publicado por mismo OpenAI, que son los que hacen ChatGPT, que ellos estiman que el 80% de los trabajos pueden llevar hasta que, en Estados Unidos, esto es un enfoque en Estados Unidos, hasta el 10% de su chamba puede estar automatizada. Pero hay 20% de los trabajos que es hasta la mitad de su chamba va a ser automatizada. A ver, 80% de las chambas. Por lo menos el 10% de sus actividades van a poder ser automatizadas o reemplazadas Ok. por el robot. por instrumentos por la, sí. por la inteligencia Pero hay artificial. 20% de las chambas que sí están en altísimo riesgo, Ujú. donde es más de la mitad. A ver, ¿cuáles son las que están en más riesgo? Pues bueno, de hecho hay algo bastante contraintuitivo. Antes pensábamos Sí. que las personas en mayor riesgo eran las que tenían menos educación. Ujú. Pues resulta que ahora hay muchísimas chambas de alto nivel de especialización Ujú. que están en riesgo. Y hay una cosa que es importante decir, no, o sea, que se vaya a automatizar la chamba no quiere decir que esas personas las van a correr mañana, Ujú. ¿no? Va a cambiar su trabajo. Y los que se adapten, pues les va a ir muy bien, y los que no, no. Ujú. Una muy chistosa, a mi parecer, es el tema de los abogados, ¿no? O sea, Saludos a los abogados. toda la profesión legal Ujú. es una de las que está en más riesgo. Porque, y hay otra vez, que sí, que no. Los litigantes y los que van a juicio, pues probablemente no, ¿no? O sea, eso nunca lo va a hacer una máquina. Ujú. Pero hoy en día, y sobre todo en Estados Unidos, el 80% de la chamba de los abogados, y no de los abogados famosos, ¿no? Ujú. Es hacer contratos. Sí, claro. Y esos contratos los puede hacer la máquina. Sí, le puedes pedir que haga un contrato. ¿No? A ver, Y ya vamos le a hacer... modificas tú tantito, ¿no? Pero Claro. la talacha Ajá. la hace la chamba, ¿no? A ver, ¿qué te parece si hacemos una dinámica con nuestro auditorio, Perfecto. con nuestra audiencia? Porque aquí es de aquí para allá y de allá para acá. Le repito el WhatsApp, es el 5571-131337. 5571-131337. Va una vez más, 5571-131337. Queremos saber por qué usted va a conservar la chamba. Díganos a qué se dedica y por qué cree que un robot, que una inteligencia artificial, no le va a robar el trabajo. Bueno, aquí me dice alguien. Bueno, si antes te rascabas un lado izquierdo, ahora te vas a poder rascar 2 lados porque la inteligencia también te va a rascar. Bueno, ya aquí está jugando con nosotros. Dicen aquí, van a desaparecer los conductores de noticias como tú y los periodistas son puros chayoteros. Dicen aquí, chequen el tema de hotelería, por ejemplo. Los trabajadores de confianza estamos abajo de salario mínimo. Gracias por los mensajes. A ver, les pido eso a nuestro auditorio. Díganos por qué usted cree que puede conservar la chamba a la que se dedica, y por qué no sería su chamba suplida por un robot. Me dicen aquí, por ejemplo, oye, porque yo programo el robot. No. Me encantó. Yo paseo perros, a mí no me va a afectar. No. Y tiene razón, ¿eh? Tiene toda la razón. A ver, Ajá. otra de las chamas que en mucho riesgo son los contadores y todo el tema fiscal, ¿no? Uh-huh. Que es, pues, leer las reglas y saberse Sí. las reglas. Hay otro estudio que salió justo ayer, que hizo el banco Goldman Sachs, ¿no? Que ya sabes, los malos del mundo. Mundial. Mundiales. Malolandia, ok. Ellos lo que dicen, primero es que esto puede incrementar la productividad y por ende el PIB y la riqueza general hasta en un 7% en 10 años. 7% es enorme, ¿no? O sea, 7% más de lo que ya crecemos. Ok. Y eso es un montón de riqueza nueva que va a haber. Ujú. Ahora, la gran pregunta es cómo se va a repartir. Lo primero aquí con nuestro amigo que pasea perros. 30% de las chambas que son, digamos, manuales o presenciales, esas están a salvo. Tú paseas perros, estás a salvo. La persona del sector hotelería, tú atiendes turistas en Cancún, a ti no te va a reemplazar un robot, Ok. ¿no? Es muy caro hacer un robot que haga eso. Ujú. Hay mucha gente. Esas chambas están a salvo, Ok. ¿no? Esas chambas, digamos, de escritorio, las que están en riesgo. Que se supone que eran las más especializadas, Que eran las ¿no? más especializadas y lo que te decía que era contraintuitivo, Ajá.
en el sentido de que antes decía, pues si yo estoy preparado, yo fui a la universidad, tengo una chamba, digamos, ya por llamarla así, no manual, una chamba intelectual, estoy a salvo. Pues no, ahora resulta que no. Las chambas que se van a salvar de escritorio son las que requieren pensamiento crítico, las que requieren saber decirle a la máquina qué hacer, las que requieren cuestionar. Y todo eso regresamos, y ahorita si quieres lo platicamos más a fondo, al tema educativo, porque si queremos crear individuos y personas y ciudadanos que no vayan a perder sus chambas, tenemos que dotarlos de pensamiento crítico, de cómo cuestionarse las cosas, cómo aprender a aprender, ¿no? Por ejemplo, en el tema educativo hay dos cosas. Hay millones de chambas que están en casi 100% de riesgo. Todo lo que pasa atrás. Pero el aula nunca se va a poder reemplazar el trabajo que hace un maestro con niños. ¿Cómo lo que pasa atrás, por ejemplo? Los libros de texto, la preparación de currícula, la parte evaluativa. O sea, millones de trabajo. O sea, no la gente que trabaja en el sector educativo no es solo el maestro que da la cara ante los niños. Sí, o sea, el es prepararlo. Una estructura gigantesca para atrás. Pero a la vez el maestro hoy en México hace mucho de este trabajo. Se puede automatizar ese trabajo para que el maestro tenga más tiempo para estar con los alumnos. Entonces, no todo es negativo. El mundo va a cambiar. Lo que sí es cierto es que si no nos adaptamos, vamos a tener grandes problemas. Entonces, está saliendo todos estos análisis. Te digo, está de Goldman Sachs, el de los propios de OpenAI. Porque según Goldman Sachs, 63%, no 80%, pues 63% es un montón de las chambas en Estados Unidos también están en riesgo, o parte de su chamba está en riesgo. O sea, están los que están en riesgo por completo, ¿no? 63% de la gente que trabaja en Estados Unidos tiene una partecita. Tiene una parte de riesgo de que parte de su chamba se automatice. Entonces, ahora sí depende de cómo cada quien aprovecha esto. Si tu chamba se automatiza al 100%, la verdad, pues ya valiste gorro, ¿no? Vamos a ser honestos. Voy a preferir tener a la máquina, ¿no? O sea, no me cuesta. Pero si tu chamba, pero si estos instrumentos te reducen el 15% de tu chamba, tú puedes usar ese 15% para otras cosas que no puede hacer la máquina. Ser creativo, tener ideas, cuestionar, hablar, lo que hablaba al principio, competencias laborales. A ver, mira, ¿qué te parece? O sea, nos están llegando brutalidad de mensajes, ¿eh? A ver. Ay, híjole. A ver, todo. ¿Cuál es tu Twitter, Jorge? Jorge Acast. Jorge Acast, broncas con él directamente, escríbale a él. Él es el que viene aquí de Malora. Yo soy traductora audiovisual. La inteligencia artificial puede ser una amenaza, pero la veo como aliada. Pues yo, o sea, leía que la parte de traducción, yo tengo muy buenas amigas traductoras simultáneas, a la larga eso sí va a ser problemático. Pero si tú te adelantas, como dices, y utilizas como ayuda y vas viendo cómo le das la vuelta, sin duda puede ser una herramienta. Ahora, el trabajo como existía de traductor, tanto simultáneo como de trabajos, ese sí es muy propenso a ser automatizado, digamos. Me repite constantemente, hay un y saludos a todos los amigos de Uber, Didi, taxistas y conductores. A esos nadie los va a reemplazar por ahora. Dicen, conductor de Uber, los robots no tienen la misma capacidad de reacción. Bueno, se han hecho un montón de experimentos de los autos autónomos y la verdad es que hasta ahora han fracasado. Han habido accidentes, lo que hablan de la capacidad de reacción, la capacidad de decidir y como que están en pausa todos esos esfuerzos ahorita. A ellos no los va a reemplazar el ChatGPT, pero, por ejemplo, sí se han hecho experimentos para transportistas. No necesariamente conductores de Uber, pero para el manejo de trailers y cosas por el estilo. No lo hacen mal. El tema es la parte de seguridad ahí todavía. Pero yo creo que hacia allá va a avanzar, pero ahí sí falta mucho tiempo, ¿no? No, pero ellos hoy tienen la chamba segura. Ahí nadie... Nos dicen aquí, buenos días, no creo que la inteligencia desaparezca mi trabajo, lo va a revolucionar. Yo soy taquero. Ah, no, pues no, ese nunca. Ese sí no, el sazón no, el sazón nunca. No, y pegarle al trompo no es cualquier cosa. No, pues no, de las dos maneras, ¿eh? A ver, soy ingeniero agrónomo, trabajo directamente evaluando siniestros en el campo. Parte de ese trabajo probablemente sí se va a automatizar, pero de nuevo, él tiene un conocimiento y una parte de pensamiento crítico que esa nunca va a poder ser automatizada. Dice, si dicen que los contadores pueden estar en riesgo, es que no tienen la menor idea de lo que estamos haciendo los contadores. Bueno, yo estoy diciendo lo que dice el estudio hecho por los mismos de OpenAI. Dice, las personas que se dedican a impuestos, labores fiscales y contaduría están en alto riesgo
a mediano plazo. Nos dicen aquí es absurdo, una máquina no va a poder cambiar la vida. Otra persona aquí dice, buenos días, yo creo que los contadores cada vez van a tener más automatización de su trabajo. Dicen aquí, guardias de seguridad y salvavidas. Nunca. No, pues no, esos están ahí. Esos son los que están a salvo. Compro y vendo autos. Pues hay mercados cada vez más automatizados, ¿no? Pues sí. A ver, en Kavak utilizan inteligencia artificial para definir los precios a los que van a comprar el coche. Ok. Y la gente empieza a preferir a veces esas plataformas que el mercado tradicional. O sea, es competencia. La chamba de él depende de comprarlos baratos y venderlos caros. A ver, este es un temazo que algún día, y dejamos ideologías, pero, o sea, digo, se vale, por supuesto, todo, pero que algún día la inteligencia artificial esté sustituyendo poco a poco a los gobiernos. Un presidente de inteligencia artificial. Más que al presidente, hay labores del Estado que se han buscado, digamos, automatizar y con inteligencia artificial y aprendizaje de máquina. Los primeros esfuerzos vienen desde los 70 y te sorprendería, fue en el gobierno de Salvador Allende en Chile, donde existía esta idea que se podían, digamos, desde una perspectiva ingenieril, cuando no se contaban con todavía las instrumentos de inteligencia artificial de hoy, pero, digamos, racionalizar mucha de la toma de decisión desde el Estado. Y hasta cierto punto esa es la idea detrás de la tecnocracia que tanto no le gusta al presidente, pero se ha aplicado en su momento en China, incluso en la Unión Soviética se trataron estas cosas, y repito, en Chile, donde se pensaba que un modelo matemático podía ayudar a optimizar la producción de grano, digamos, eso, claro. O en Chile era del tema del cobre y cómo asignar los recursos a las diferentes partes del Estado, etcétera. Eso se ha intentado. Pero yo creo que ahora sí que la política nunca se va a poder reemplazar, porque la política, pues, es un arte. Pero muchas de las labores burocráticas del Estado, y burocráticas en el buen sentido de la palabra, o sea, las administrativas que hacen, y sobre todo la asignación de recursos, eso ya se automatiza y se utilizan este tipo de herramientas y desde hace mucho tiempo. En Estados Unidos, mucho más a nivel local y estatal. Y en el mismo México, el trabajo que se hace en muchas de las agencias utiliza este tipo de herramientas para, por ejemplo, la optimización de cómo se reparten cierto tipo de recursos. Está el caso de esta empresa china, Dragon no sé qué, que tuvo durante varios meses una inteligencia artificial programada por la misma empresa. Bueno, como CEO. Sí, claro. Y funcionó. Subieron las acciones de la bolsa, tomó buenas decisiones. O sea, hay una empresa en Estados Unidos que se llama Palantir Technologies. Ok. Es una empresa que, me parece, no estoy seguro si Elon Musk también es accionista, pero Peter Thiel, el socio de Elon Musk, sí. Y fue una empresa que se dedica a temas de seguridad. La verdad son bien malos también. Utilizan modelos de aprendizaje de máquina, inteligencia artificial, para identificar riesgos, por ejemplo, en los aeropuertos de Estados Unidos. Y los principales accionistas de esta empresa eran el Departamento de Defensa, la CIA, la Agencia Nacional de Seguridad en Estados Unidos, y sus principales clientes son todas las agencias de seguridad en Estados Unidos. Esa empresa utiliza este tipo de cosas para hacer trabajos para el gobierno desde hace por lo menos una década. Es interesantísimo el tema de seguridad. También nos escriben aquí muchos. Me acordé de un podcast muy interesante del Daily, de New York Times, que habla de cómo en el Madison Square Garden las cámaras ya detectan el reconocimiento facial y tienen vetados. Porque los que se han peleado legalmente con el Madison Square Garden no los dejan pasar. Bueno, en Inglaterra los de fútbol igual. Sí, lo detecta la cámara. O sea, entre miles de personas, ¡pum! Tú eres abogado de una firma y no puedes pasar. No, y bueno, en Inglaterra hay muchísimo de las personas... de los hooligans. De los hooligans, aunque han hecho desmanes en los estadios. Y en los aeropuertos, esta empresa Palantir que te digo, hace mucho estos modelos, pero luego el modelo se vuelve bien racista. Sí, pues claro. ¿No? Y es uno de los grandes problemas éticos que se han planteado sobre este tipo de cosas. Entonces, el modelo de Palantir de detección de riesgos, pues sí está bastante sesgado contra la población musulmana, ¿no? Detenerlos en los aeropuertos. Y afro, contra la negra, pues es una bronca. A ver, vamos rapidísimo, se está acabando el tiempo, pero a ver, vamos rápido con varios mensajes, si te parece, Jorge. En Filadelfia, abrazos allá, Filadelfia, dice, yo vivo en Filadelfia y algunas sucursales de banco ya no tienen personas, solamente son como cajeros automáticos. En una fábrica donde estaba trabajando nos despidieron a 150 paisanos y vietnamitas, instalaron brazos robots, sí está pasando. No, bueno. Pues sí.
Ahí lo estamos viendo. Buenos días, un saludo para ambos. Temas muy interesantes, me recuerdan a la película Yo Robot. Nos dicen aquí en el WhatsApp, es como economía planeada y se plantea desde Marx, dicen aquí, órale. Sí, o sea, hasta cierto, sí, tiene razón hasta cierto. Ahora se puede lograr de una manera muy eficiente con la inteligencia artificial. Eso le daría por fin un sentido más redistributivo y controlado al capitalismo de hoy en día. ¿Cómo ves? Bueno, hay personas... Es una visión bastante respetada y que ha sido exitosa en algunos casos. Ya. Estas economías planeadas. Nos dice aquí una persona, yo soy administrador de riesgos en una empresa. Pues ese es el tipo de personas que tienen que utilizar esas herramientas para potenciar su trabajo, porque el modelo va a eventualmente tener toda la información ahí adentro, pero la parte de pensamiento crítico ahí es crucial. Doctores, aquí muchos doctores dicen, nunca nos van a reemplazar. Pues hay dudas sobre eso. ¿Verdad? Hay dudas sobre muchas de las chambas que hacen los doctores. Hay unas que no. Ajá. ¿No? ¿Cómo cuáles? Bueno, la parte humana del doctor, pero mucha de la cirugía pues ya la hacen robots. Sí. La famosa máquina esta Da Vinci, que la tiene que manejar un doctor. Sí, claro. Que existen en México unas cuantas, pero que es un robot que hace la cirugía. Pero la parte humana y de diagnóstico que tienen los doctores y de pensamiento crítico de nuevo, esa nunca va a poder ser reemplazada por una máquina. Bueno, muchas gracias por los comentarios. Se nos va el tiempo ya. 5571-131337. 5571-131337. Ya empezaron con sus cosas raras. Bueno, se lo voy a preguntar. Que si puede sustituir a un proctólogo. No creo. No sé lo que están preguntando aquí en el WhatsApp. Yo soy ama de casa. A mí nunca me van a poder reemplazar. Nunca. Yo fui y seguiré siendo un soldado y lo agradezco. No me van a poder reemplazar. ¿No? La defensa de la patria, etcétera. Pero ya no, los soldados ya no los mandan a la guerra, ¿no? Pues ahí tienen los drones y... Sí. Y mucha, digo, de esta chamba de inteligencia que te mencioné hace un minuto, ya está. En México no tanto. Bueno, no sabemos, pero porque no son públicos. Sí, hay contratos con esta empresa Palantir. Pero en Estados Unidos, muchísima de esta chamba de inteligencia ya la hacen las computadoras. Pilotos y sobrecargos. Muy complicado que vayan a ser reemplazados. Pero cada vez es más automatizado, ¿no? Sí, pero si necesitas una persona ahí, ¿no? Sí, se te va a caer. Eso sí tienes que tener ahí alguien. Sí, no. Esas chambas están seguras. Los biólogos no somos reemplazables. No, ellos son, digamos... Pensamiento crítico. Puro pensamiento crítico y científicos. Sí, claro. Salía en este estudio de ChatGPT que las ciencias puras, esas no pueden ser reemplazadas. Física, química, matemáticas mismo. El tema de los matemáticos... Las matemáticas están ahí porque están en el... hay una gran discusión ahorita sobre los matemáticos. O sea, porque son los que programan esto de entrada, pero mucha de la chamba básica de lo que hacen los matemáticos es totalmente automatizable. El ejecutor matemático, pues está cañón que sea... Pues ese sí lo puede reemplazar. O sea, el que hace las operaciones, pues ya se reemplazó hace mucho tiempo. Pero el pensar matemáticamente... Bueno, en fin. Jorge, friego de mensajes. Te seguimos en tus redes. Jorge Acast, ahí estamos en Twitter. Y aquí, un gusto como siempre estar contigo, Luis. Masajistas. No creo que los puedan reemplazar.